Ok. Bueno, entonces, la clase de hoy, vamos a hacer como un racontito rápido respecto de qué es la termodinámica, que se juega ahí. Y básicamente la clase de hoy se trata de calor, ¿no? De calorimetría, que es el estudio del calor. Vamos a ver, primero vamos a estudiar un poquito qué es el calor, vamos a ver gases ideales, calor en gases ideales y cómo lo definimos, y un poquito de calorimetría en sí mismo. Y luego algunos problemas. ¿Estamos? La termodinámica es una parte de la física que estudia los procesos de intercambio de energía entre un sistema y su entorno. Podría definir a mi café con leche como un sistema, y entonces el entorno es la taza, el aire que lo rodea, eh, el planeta Tierra, el Sol. Yo misma soy un entorno al sistema. Y el sistema de estudio es un recorte de esa, ¿no? De esa, de la, digamos, de la naturaleza que quiero estudiar. Y el intercambio de energía va a terminar siendo de dos formas, o en forma de calor o en forma de trabajo. Por supuesto, lo primero que nos tenemos que ubicar es en la terminología, que es mucho en la unidad 3. Tenemos mucha terminología nueva, muchos conceptos que se juegan que parecen obvios, pero en realidad no son tan obvios. Yo voy a hacer un raconto muy rápido de esa terminología, súper rápido, ¿está bien? Y bueno, y después yo les voy a dejar acá y si sigo, digamos, con la filmina, va a haber una explicación, pero yo no la voy a seguir porque es medio larga, entonces voy a hacer simplemente un raconto oral, ¿está bien? El sistema es un recorte de la realidad que voy a querer aislar para estudiar. El entorno es lo que queda por afuera del sistema. El sistema me lo define el problema o lo defino yo si tengo que hacer un problema, ¿está bien? Ustedes como personas podrían llegar a ser un sistema, o el hígado de ustedes podría ser un sistema, o el aire que respiran podría ser un sistema. O sea, dependerá de qué tipo de problemas, ¿está bien? Así que en cada problema lo primero que voy a tener que identificar es de qué sistema me está hablando. Por supuesto, lo que queda por afuera es el entorno. La suma del sistema más el entorno es lo que definimos como universo, o sea, la totalidad. Las variables termodinámicas son las variables físicas, las magnitudes físicas que tengo que tomar para poder estudiar termodinámicamente eh, el, el problema. ¿Cuáles son las cuatro variables termodinámicas? La temperatura, la presión, el volumen y el número de masa la masa o el número de moles. Cualquiera una de esas dos dependerá qué. Número de moles lo vamos a usar cuando veamos gases particularmente, y masa cuando sea líquido, sólido, etc. Definimos estado de agregación de la materia, ¿está bien? Este de acá, estado de agregación de la materia, a cómo la materia se agrega justamente, y por lo tanto hay tres, en realidad hay más estados de agregación, pero solamente vemos tres: líquido, gaseoso y sólido. ¿Está bien? Si pasan de estado gaseoso, esta está buena verla, cuando se procede a un cambio de estado de agregación es porque el sistema pasa de ser sólido a líquido o líquido a sólido, de líquido a gaseoso o gaseoso a líquido, o de sólido a gaseoso y de gaseoso a líquido, a sólido, perdón. ¿Está bien? Cada uno de esos procesos tiene nombres específicos. Fusión es de sólido a líquido, solidificación de líquido a sólido. Ese sería el más común. Otro común que vemos es el de vaporización o condensación, de líquido gaseoso o de gaseoso a líquido. Estos dos procesos, tanto para un lado como para el otro, son dentro de nuestra cotidianidad muy habituales. Cuando pongo para hacer el mate trato de que no hierva, ¿está bien? O sea, que no pase de justamente que no ocurra un cambio de estado de agregación de la materia, o sea, que se quede líquido, que no pase a gaseoso. ¿Está bien? Que no empiece ese proceso de pasar a gaseoso.
El cambio de agregación, volatilización y sublimación, es que pasará de sólido gaseoso, a sólido, no se ve, no es común, porque a temperatura y a presión normal no es muy común. Quizás el único ejemplo que se me ocurre, que siempre hago el mismo porque me parece que es el único que puedo sostener, es el de el dióxido de carbono sólido, que lo conocen como hielo seco, el que les ponen en la heladería. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad, si compraron mucha cantidad de helado, les ponen unos pedacitos pequeños, porque son muy caros, de hielo seco. En realidad eso no es agua sólida, es dióxido de carbono sólido. Y a temperatura y presión ambiente volatiliza. O sea que si yo eso lo pongo en un vaso con agua, ¿qué ocurre? Empieza a salir mucho vapor. ¿Vapor de qué? De dióxido de carbono. ¿Está bien? Pasa de fase, también llamada fase, ¿no? Yo por lo menos le llamo fase porque en el texto también lo llaman fase. Aunque ahora el término fase corresponde a otra cosa. Pero bueno, en el texto nuestro sigue estando el término fase, o sea, como sinónimo de estado de agregación. En realidad no lo es, pero bueno, pueden usarlo en este contexto. En el contexto sebeseriano podríamos utilizar al estado de agregación, lo podríamos también llamar fase. Y el cambio de fase es el cambio de estado de agregación. Muy bien, habitualmente entonces en el secundario, por lo general, llamaban estado al estado sólido, líquido y gaseoso, y eso no ocurre en biofísica, en física y en química tampoco. A lo que llamaban ustedes antes estado, nosotros lo llamamos estado de agregación de la materia o fase. Lo que vamos a llamar estado es a la situación en qué estado está el sistema. Está regulado, en tal caso, ese estado o caracterizado por las variables de estado. O sea, si yo tengo mi café con leche, que está a una cierta temperatura, tengo un cierto volumen y una cierta masa y a una cierta presión, que sería la presión atmosférica, se encuentra en un cierto estado. ¿Está bien? Por supuesto, a lo largo de la clase, mi café con leche va a ir cambiando de temperatura y además lo voy a ir tomando, con lo cual va cambiando de masa el sistema, va disminuyendo la masa. ¿Está bien? Le estoy quitando masa cada vez que lo tomo. Con lo cual, tan solo por modificar una de las variables termodinámicas, lo que estoy modificando es el estado del café con leche, del sistema llamado café con leche. Yo voy a tener que evaluar estados, así que ¿cómo evalúo un estado? Si tengo el dato de cuánto vale la temperatura, la presión, el volumen y el número de moles o la masa. Si alguna de ellas cambia, entonces cambia el estado del sistema. El estado de agregación no está cambiando, es líquido, pero sí cambia el estado. Así que ojo con eso. No confundan estado con estado de agregación. Muchas veces lo usamos como sinónimo y vamos por el mal camino. ¿Está bien? A mí me gusta particularmente llamarlo fase porque así directamente se llaman totalmente distintos. ¿Está bien? Pero bueno, igual en rigor de verdad no sería lo más preciso. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Hasta acá? Bueno, un proceso es el recorrido de ese sistema a lo largo de cambios en su estado. O sea, si yo digo que el estado hay un cierto estado 1, después un estado 2, después un estado 3, después pasó por un estado 4. Ese recorrido de haber pasado por varios estados se llama proceso. O también proceso, evolución o transformación. ¿Está bien? Son sinónimos. Decir proceso, evolución o decir transformación, en este contexto son sinónimos. Después el sistema puede estar cerrado o aislado. Y aislado o aislado. O no cerrado o no aislado. ¿De qué trata el sistema cerrado? Es cuando no puedo intercambiar masa con el entorno. No puedo intercambiar materia.
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este sistema agua en este momento, ¿no? Si trato del agua líquida, en este momento no puede intercambiar, porque el envase está cerrado justamente, entonces no puedo intercambiar agua, masa, entre materia, entre el sistema y el exterior, ¿está bien? O el entorno. Un sistema es aislado cuando, además de no poder intercambiar materia, no intercambia energía. Este sistema no está aislado. Por ejemplo, yo lo puedo batir y le estoy entregando energía mecánica. ¿Está bien? También lo puedo calentar y le estoy entregando energía en forma de calor. ¿Está bien? Así que este sistema claramente no está aislado. Un sistema aislado, por excelencia, es el universo. Si el universo es la suma de todo, ¿quién es el entorno del universo? Pues la nada. Y entonces, si no hay nada, ¿con quién interactúa? Pues con nadie, y entonces está aislado. ¿Está bien? Por lo menos en la mecánica clásica. Una pared es diatérmica cuando permite el intercambio de temperatura de un lado al otro, y una pared es adiabática cuando no permite el intercambio de energía en forma de calor, cuando el calor no puede haber calor fluyendo de un lado al otro de la pared. Nuestra pared, por ejemplo, nuestra piel es una pared diatérmica y no es una pared adiabática. La pared de un termo, el termo donde tomamos mate habitualmente, esa pared es una pared adiabática. ¿Está bien? Porque permite el intercambio, ¿sí? No permite, el intercambio de calor entre el interior y el exterior. O sea, quiero que justamente no haya, no se escape ni ingrese calor, o sea, energía en forma de calor. Finalmente, la discusión de qué es la temperatura. Porque qué es la presión, ya la vimos en fluidos, en la unidad 2. ¿Qué es el volumen? Bueno, igual lo medio que lo vimos, pero es más que evidente. ¿Qué es el número de moles o qué es la masa? Inclusive ya lo vimos. Y ustedes el número de moles lo ven en química. Pero ¿qué es la temperatura? Es algo que hay cierta incertidumbre. Entonces, es importante tener una idea, aunque sea, de qué es la temperatura. Y hay dos ideas. Una que es una noción empírica. O sea, la temperatura es lo que me dice el termómetro. Eso sería la noción empírica. Yo voy con un termómetro, mido y esa es la temperatura. Y ya está. Si la pregunta es, ¿pero qué es la temperatura? Entonces ahí necesito una interpretación física. Y lo que vamos a definir en este curso, es que la temperatura es una medida, ¿no? Una magnitud, una medida que está relacionada con la energía cinética promedio del conjunto estadístico de moléculas que conforman el sistema. O sea, número 1, no hay ningún tipo ni de molécula ni de partícula que esté en un movimiento, un no movimiento. O sea, no hay ninguna partícula en el universo que esté detenida, para decirlo de una manera, en reposo. ¿Está bien? Ni molécula ni partícula. Ahora bien, definimos a la temperatura o la interpretamos como una idea del movimiento de las partículas, de la energía cinética de las partículas, pero no de una partícula, sino de un conjunto estadístico, o sea, de miles de millones de partículas. Necesito muchas partículas para definir la temperatura. No tiene ningún tipo de sentido hablar de la temperatura de una molécula. ¿Se entiende? O sea que, si quiero ir a ver qué quiere decir la temperatura, está relacionada con la velocidad de las partículas. Si esta mano la tengo más caliente que esta, es porque las partículas en promedio, las moléculas en promedio en esta mano, tienen una velocidad mayor que estas. ¿Está bien? Pero Ondina, estas son sólidas, no pueden irse de un lado para el otro. Bueno, hay distinto tipo de movimiento.
están los movimientos de traslación, que es lo que uno más conoce, pero también hay otros movimientos. Está el movimiento de oscilación de la molécula y el movimiento de rotación de la molécula. ¿Está bien? Ninguna de las moléculas que conforman mi cuerpo y ninguna de las moléculas o partículas que conforman el universo están en reposo. ¿Está bien? Aunque sea rotan, si no se trasladan o oscilan. ¿Está bien? Alrededor de un punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá bien? En Celsius la temperatura es 0, por ejemplo, 0 grados Celsius equivale a 273,15 pascales. Vamos a usar el redondo, 273. Entonces, si quiero la temperatura en Kelvin, justamente le tengo que sumar a la Celsius 273, esa cantidad. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Y la última es la noción de equilibrio termodinámico. Es la noción más importante que tenemos que tener en cuenta, diría el concepto más importante. Y dice lo siguiente: si el sistema está aislado del exterior, entonces el sistema, es decir, que sobre el sistema no interactúa con el entorno, ¿está bien? Entonces, a lo largo del tiempo, lo que voy a observar es que las variables termodinámicas, presión, volumen, temperatura, número de moles o masa, van a permanecer constantes. Particularmente la que me interesa es la temperatura. ¿Está bien? Entonces, si la temperatura va a permanecer constante, entonces voy a decir que estoy en un equilibrio termodinámico. Ahora, ¿cuándo logro que la temperatura sea constante? Y bueno, cuando justamente mi café con leche y la atmósfera lleguen a ponerse de acuerdo, ¿está bien? Y ambos dos terminen con la misma temperatura. La atmósfera va a ser difícil moverle la temperatura, así que el que va a mover la temperatura es el café con leche, y su tendencia va a ser a equilibrarse, por lo tanto va a bajar la temperatura. Por ahí originalmente era de 60 grados, más o menos una temperatura ideal para tomar un café con leche, ponele, y lo dejé en una atmósfera que está, ponele, a 25 Celsius o 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, a lo largo de un tiempo va a irse hasta un equilibrio termodinámico, va a intentar irse a un equilibrio termodinámico con el medio externo, que sería la atmósfera en este caso, la tacita y la atmósfera. ¿Estamos? ¿Hasta acá bien? Sí. Lo que se observa es que todos los sistemas, cual sea el sistema, siempre tiene una tendencia al equilibrio termodinámico. Nosotros, como seres humanos, tenemos esa tendencia al equilibrio termodinámico, y por lo tanto, si nosotros nos podemos dibujar de esta manera, ¿sí? Y nuestra temperatura necesaria para la vida, ponerle fuera 36 Celsius, pero resulta ser que el medio externo está a una temperatura otra, poner una temperatura de, en este caso, 20 Celsius, claramente vivimos en un permanente desequilibrio. Nosotros vivimos en permanente desequilibrio, intentando que nuestra temperatura sea fija en 36 grados, ¿está bien? Hacemos lo imposible para mantener esta temperatura. Y para eso hay un montón de cuestiones que tiene el ser humano y los animales, eventualmente, en general todos los animales, para regular su temperatura. Si por alguna razón eso falla, tendemos al equilibrio, y cuando tendemos al equilibrio, morimos. Es la única manera que llegamos al equilibrio. ¿Estamos de acuerdo?
Por supuesto, hay animales de sangre fría y que necesitan otra temperatura o menos o más, por supuesto. Después los veterinarios de este grupo podrán saber más de eso. ¿Está bien? Particularmente si nuestro cuerpo es el cuerpo humano, nosotros necesitamos regular a 36, más o menos, ¿no? 35, 36, por ahí, la temperatura. O sea, necesitamos regular nuestra temperatura. Por eso tenemos varios factores que la regulan. ¿No es cierto? ¿Ustedes saben cuáles son esos factores? Y hay muchos, como por ejemplo en la mayoría de los mamíferos el pelaje. Por ejemplo. eh, para mantener calientes los órganos se extrae todo el calor, digamos, que está más cerca de la piel, en el cuerpo, y se lleva a los órganos para mantenerlos calientes. Tiene un nombre, pero yo lo explico así muy... Perfecto, lo vamos a ver igual un poquito más adelante, pero está bueno. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para mantenernos una temperatura nuestra interna constante si del otro lado nos proponen un desequilibrio terrible, ¿no? La presión de Bueno, la sangre no tiene algo que ver también. también, ¿no? Claro, la circulación de la sangre que lleva tiritar también, por supuesto. Y por supuesto hay un proceso de homeostasis donde es como que hay algo que está internamente manteniendo, tratando de que se no nos escape tanto el calor o generando calor. Por eso también comemos para quemar. De alguna manera es como, digo, haciendo una analogía muy trucha, pero una analogía en fin, ponele el horno de una locomotora a vapor, entonces ¿cómo la mantenían? Le echaban leña o carbón, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera nosotros le echamos ¿qué? Y bueno, grasas, alimentos en general, que eso se quema y una vez que se quema se transforma químicamente, bioquímicamente en calor de alguna manera, en energía. ¿Está bien? De alguna manera tenemos que mantener cierta energía. ¿Estamos? Respirando también mantenemos o sea, es un sistema bastante complejo mantener la vida. Y de cada tipo de animal será pues algún esquema, ¿no? Una cosa son los mamíferos, otras cosas son los reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero está bueno animar un poquito esto a algo más accesible. Ahí está. Como hojita de ruta nada más decirles que hoy vamos a ver fuertemente calor, el primero de los subtemas, y la clase que viene seguramente transmisión de calor. Entonces con eso concluimos esto de ver qué coño es esto de calor. Luego vamos a retrabajar sobre el trabajo mecánico y sobre algo que vamos a llamar energía interna. Y finalmente vamos a ver el primero y el segundo principio de la termodinámica y con eso salen todos los problemas. Lo que pasa es que para ir a esto primero necesitamos tener una idea acabada de qué quiere decir calor, trabajo y energía interna. ¿Estamos? Por eso primero vamos a hacer las clases bastante intensas, ¿está bien? Sobre todo porque tenemos que hacernos de la idea de qué es el calor, para después jugar con los principios. El primer principio y el segundo principio. Muy bien. Vamos a definir dos tipos de calor. Uno llamado sensible, que tiene que ver con cuando hay una diferencia de temperatura, y otro que se llama latente, y acá no pasa por la temperatura, sino pasa por un cambio de estado de agregación de la materia. Pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido, etcétera, etcétera. Así que va a haber dos tipos de calores, uno llamado sensible y otro latente. El sensible tiene que ver con una variación de temperatura y el latente tiene que ver con una variación en el cambio de agregación de la materia. ¿Estamos? Primera cuestión entonces interesante para que revean es eh, eh, separar, desembrincar, digamos, desagregar el concepto de calor y el concepto de trabajo. Nosotros habitualmente manejamos esa idea de
calor igual a trabajo, olvídense trabajo, temperatura, ¿está bien? Calor igual a temperatura. Pues esa idea la tenemos que deconstruir, está mal, ¿está bien? Bueno, hay una idea de que el calor tiene que ver con la temperatura, sí, es verdad, pero no es la temperatura, ¿está bien? Y ahora vamos a ver qué onda. Bueno, muy bien. El calor está medido en unidades de energía, o sea que en el sistema internacional es Joule, en un sistema otro se llama calorías, y una caloría es igual a 4,187 joules. ¿Está bien? No voy a hacer historia porque me voy a quedar con poco tiempo. Así que no voy a hablar de cómo es esto, lo vamos a ver más adelante, eventualmente. Pero sí decirles entonces que hay dos formas de calor. En realidad, a todo esto se lo llama calor. ¿Está bien? Es medio complejo, ¿no? Porque si a esto lo llamáramos calor 1, bueno, calor, bueno, se le da este nombre sensible y latente, pero son nombres, son como para darnos cuenta de que estamos hablando de calor porque hay un cambio de temperatura o calor porque hay un cambio de estado de agregación. Habíamos discutido ya que cuando el sistema cambiaba de estado de agregación, la temperatura quedaba fija, ¿no es así? Ya lo habíamos discutido. Con lo cual, fíjense que acá ya nada tiene que ver con la temperatura. ¿Mm? Y eventualmente sí va a tener que ver con algo que se llama calor latente, esta L de acá. Y el calor sensible no solamente va a tener que ver con el cambio de temperatura, sino también con algo que se llama calor específico. ¿Está bien? Vamos. Lo primero que vamos a ver es qué es esto que llamamos calor. Imaginemos que tenemos de este lado, el lado 1, un montón de esferitas. Es un gas exagerado. Es un gas de moléculas o de partículas celestes. Y de este lado tengo otro gas, separados por una pared diatérmica. Y a su vez lo metí dentro de un termo, de una pared adiabática. ¿Está bien? Resulta ser que estoy afirmando que la temperatura del gas 1 es mayor que la temperatura del gas 2. Y esto va a querer decir que en promedio las moléculas de este gas tienen más velocidad que las moléculas de este gas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando las moléculas de este gas golpean la pared diatérmica, ¿no? Le golpean, chocan y retroceden. Cuando chocan, tienen una cierta velocidad de impacto y cuando retroceden, vuelven con una velocidad que es menor. ¿Está bien? En el choque perdieron energía cinética. Pero no es una, son miles, son millones que están chocando permanentemente sobre esta pared. Así que hay mucha cantidad de partículas que chocan por segundo y que vuelve con menos velocidad de la que tenía. Por supuesto, después chocan entre ellas, eventualmente contra las otras paredes, etc. Y vuelven a chocar y vuelven a perder energía cinética. ¿Está bien? Del otro lado tengo un conjunto grande de moléculas que tienen en promedio menos velocidad que las otras. Cuando chocan, como estas perdieron, y esta es una pared diatérmica, cuando chocan, esta chocaba con una cierta velocidad, vuelve con una velocidad más grande. Aumenta la velocidad en el choque. De alguna manera hay una transmisión, ¿está bien? Una transferencia de energía cinética global entre las moléculas de la región 1 con las moléculas de la región 2, con el gas 2. ¿Está bien? A lo largo de un tiempo, ¿qué va a pasar? Las moléculas en promedio del gas 1 van a disminuir su temperatura, las moléculas en promedio, ¿no?, del gas 2 va a aumentar la temperatura y en promedio van a tener más o menos la misma energía cinética y va a terminar todo
en equilibrio termodinámico, o sea, van a terminar todas con la misma temperatura. El gas 1 y el gas 2 terminan con la misma temperatura. Ese proceso de intercambio de energía cinética de un lado al otro, ese proceso, esa forma de intercambio de energía se llama calor. O sea que el calor no es algo tangible, ni siquiera es una cantidad que le es propia al sistema 1 o al sistema 2. Es energía en movimiento. ¿Está bien? Es energía en tránsito, se le llama. ¿Está claro? El calor es energía en tránsito. ¿Está bien? En este caso es intercambio de energía, particularmente cinética. El calor es una energía cinética, entonces, en tránsito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿el calor es una energía? No. Si yo digo que el gas 1 tiene cierto calor y el gas 2 tiene otro calor, ¿estoy diciendo algo apropiado? No, porque el calor no le es propio del gas 1 o del gas 2 o es mío. Cuando yo digo yo tengo mucho calor, estoy diciendo cualquier paparruchado. Ahí estoy asociando la idea de calor con temperatura. En tal caso lo que digo es siento que está elevándose mi temperatura corporal. O eventualmente puedo decir que hay un intercambio de calor entre el medio externo y el interno, de tal manera que si yo siento calor es porque hay una transferencia de energía de afuera hacia adentro en forma de calor. La forma coloquial de decir tengo calor es una mala forma y nos predispone además a pensar el calor como que en las mismas condiciones o como un sinónimo de temperatura, y no es así. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué es eso? Los signos. Si al sistema hay un intercambio de energía tal, en forma de calor, tal que ingresa energía en forma de calor, entonces voy a decir que el calor es absorbido por el sistema o recibido por el sistema. Y lo voy a designar con signo positivo. Si al revés, el sistema están intercambiando calor con el medio externo, ¿está bien? O con el ambiente, como quieran llamarlo, y el sistema le está transfiriendo energía al medio ambiente en forma de calor, entonces ese calor lo voy a decir cedido o entregado por el sistema y tiene signo negativo. Recuerden de eso. ¿Está bien? Profe, ¿cómo dijo el primer cuadradito? ¿Cómo? El de ¿Acá? los signos. Sí, Este es calor absorbido por el sistema o recibido por el sistema, y este es calor cedido por el sistema o entregado por el sistema. Si observo que la flecha va para adentro, el calor es positivo. O sea, si el calor es positivo es porque la flecha va para adentro, o al revés. Si la flecha va para adentro, el calor es positivo. Si la flecha va para abajo, fuera, el calor es negativo. gracias. De nada. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Bueno, ¿qué es esto del calor específico y qué es esto del calor latente? El calor específico nos da una idea de la cantidad de calor en calorías que necesita absorber o ceder un gramo de una sustancia. La sustancia por lo general va a ser una sustancia pura, no va a ser agua y sal. ¿Está bien? En general, la sustancia, voy a hablar del hielo, del agua, del vapor de agua, del cobre, del plomo, de alguna otra cosa pura. Bueno, el calor absorbido o cedido, ¿está bien? Para cambiarle 1 grado Celsius o Kelvin,
o sea, aumentar un grado o disminuir un grado, dependerá entonces de qué tipo de sustancia sea. En el caso del agua, el calor específico del agua líquida es 1. O sea, se requiere de 1 caloría para modificarle a cada gramo de agua 1 grado de temperatura. O sea que si yo tengo, básicamente, tengo 100 gramos de agua líquida, ¿sí? A 20 grados Celsius. Para pasar a 21 grados Celsius, ¿cuánto calor necesito? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, mira, el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramos grado. O sea que por cada grado, por cada gramo, acá tengo 100. Por cada uno de ellos, tengo 100. Para subir 1 grado la temperatura, o sea, para pasar, por ejemplo, de 20 a 21, necesito 1 caloría. O sea que acá necesito 100 calorías. 100 calorías para pasar 100 gramos de agua de 20 a 21 grados. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con el hielo? El hielo, el calor específico es 0,5. Así que si yo tuviera en vez de agua hielo, bueno, el hielo no lo puedo tener a 20, ponerle que lo tenga a menos 10 Celsius. Y lo quiero pasar a menos 9 Celsius. ¿Cuánto calor necesitaría? O sea, tengo que cambiar 1 grado la temperatura. Pero tengo 100 gramos. Entonces, bueno, vamos. El hielo es 0,5 calorías sobre grados Celsius. Si le querés modificar 1 grado, por cada gramo necesitas 0,5 calorías. Bueno, quiero modificarle 1 grado. Tengo 100 gramos, entonces necesito 50 calorías. Fíjense que es la mitad de lo que necesito para el agua. ¿Y qué le pasa al plomo? Entonces el plomo, el calor específico del plomo es 0,03 calorías sobre gramo grado. Entonces, si yo tuviera 100 gramos de plomo, ¿sí? Y ponerle que esté a 20, bueno, ponerle que esté a 20 Celsius. Si yo lo quiero llevar a 21 grados Celsius, o sea, modificarle 1 grado su temperatura, por cada gramo, y tenía 100, por cada gramo, ¿está bien? Por cada grado que quiero subir 1 grado, necesito 0,03 calorías. Por 100 me queda 3 calorías. Fíjense que para subirle a 100 gramos de plomo, para subirle 1 grado necesito 3 calorías. 100 gramos de agua, para subirle 1 grado necesito 100 calorías. Y al hielo, para subirle 1 grado necesito 50 calorías. O sea, necesito menos calor. Por eso cuando cocinamos, los elementos que usamos es algún elemento metálico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque con poco calor, rápidamente, subimos mucho la temperatura. Y la temperatura que necesito subirla para cocinar los alimentos. ¿Se entiende? Fíjense que el agua es un buen moderador del clima. Porque me cuesta mucho calentar agua. O sea, necesito mucha energía para calentar, ¿no? Proveniente del sol, eventualmente, para calentar esta cantidad de masa de agua. Necesito mucha. Así que bueno, vendrá lo que vendrá, y con eso algo de temperatura va a subir el agua. Ahora, del otro lado tengo la atmósfera. Hay una tendencia a equilibrio entre el agua y la atmósfera. Así que si esta sube un poquito,
esta va a subir un poquito. ¿Está bien? Así que no va a subir tanta la temperatura de la atmósfera en regiones donde tengo mucha cantidad de agua. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es una ciudad muy húmeda y además está rodeado del Río de la Plata, ¿qué pasa? Nuestra temperatura en verano, por ejemplo, a la noche y a la mañana, no cambia mucho, no es muy significativa. Si a la noche hizo 35, a la mañana hizo 35 grados, a la noche por ahí tenés 34, 33. La amplitud térmica es muy chica. ¿Por qué? Porque el agua está moderando el clima. No permite que varíe mucho la temperatura. Porque ella no varía mucho la temperatura. Porque no tiene tanta energía para cambiar esta masa enorme mucho de la temperatura. En cambio, en ciudades como por ejemplo Humahuaca, que no están rodeadas de agua, a la noche y de día, al mediodía, a las 12 horas de la noche, a las 0 horas de la noche y a las 12 del mediodía tenés una amplitud térmica enorme. Por ahí, a la noche tenés que estar súper abrigada y, no sé, ponerle 0 grados o 5 grados y de día te hace, no sé, 40 grados. 5 grados a la noche, 40 grados a la noche. Hay una amplitud térmica enorme porque no hay un moderador del clima, como el agua. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, el calor específico entonces depende de la sustancia en sí misma. Entonces depende de la sustancia en sí misma. ¿Está bien? Y ustedes van a tener una tabla, por lo general. Van a tener una tabla donde les dice cuál es el calor específico de la sustancia que están considerando. Finalmente vamos a definir capacidad calorífica como la masa por el calor específico. A esta la vamos a nombrar con C chiquita, ¿cómo se llama? C mayúscula y C minúscula, ¿no? Esta es C minúscula y esta es C mayúscula. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Puedes repetir lo de capacidad calorífica? Sí, es simplemente la masa, ¿no? La masa por el calor específico. A eso lo llamo capacidad calorífica. La diferencia de cómo lo escribo es que la capacidad calorífica me la van a dar como C mayúscula y el calor específico como C minúscula. Y por supuesto las unidades son distintas porque la capacidad esta va a estar medida, por ejemplo, en calorías sobre gramos. Y como la voy a multiplicar por la masa, gramo con gramo se me va a ir, entonces la unidad de la capacidad calorífica va a ser la caloría sobre el grado Celsius. Nadie me preguntó, pero fíjense que la unidad del calor específico es la caloría sobre grado, o lo que es lo mismo, calorías sobre Kelvin grado. Pero Andina, el Celsius y el Kelvin no son iguales. En este contexto sí, porque no estamos multiplicando por la temperatura, sino que estamos multiplicando por la variación de temperatura. Y la variación de temperatura en Celsius es igual a la variación de temperatura en Kelvin. O sea, si yo tengo 20 grados Celsius y ahora tengo 23 grados Celsius, la variación es 3. ¿Estamos de acuerdo? La variación de temperatura. Si esta la paso a Kelvin, 273 más 20 es 293 Kelvin. Y esta la paso a Kelvin, me queda 296 Kelvin. La diferencia es 3 Kelvin. Así que fíjense que la diferencia de temperatura en Kelvin o en Celsius es la misma. Algunas veces
las variables van a depender de la variación de la temperatura y otras veces la variable va a depender de la temperatura. Cuando dependa de la temperatura no es lo mismo medir en Celsius con Kelvin. Cuando dependa de la variación me es lo mismo medir en Kelvin que en Celsius. Así que acá, si en vez de Celsius pongo Kelvin, en este contexto me da lo mismo. Por supuesto, si multiplico por 1000 y divido por 1000, y entonces lo pongo como kilocalorías y kilogramos, es lo mismo, que multipliqué por 1000 y dividí por 1000. ¿Está claro? Bueno, finalmente, calor latente. ¿Qué es el calor latente? Bueno, también depende de la sustancia y depende del tipo de transformación, o sea, de cambio de estado de agregación. El basurero justo enfrente. ¿Se entiende? Entonces, ponele, ¿sí? Ponele en este caso, estoy estudiando agua como sustancia y estoy estudiando agua a una presión de 1 atmósfera. Eso es importante, porque todo lo que digo acá depende justamente de la presión atmosférica. Muy bien. A presión 1 atmósfera es lo que habitualmente nos rodea, que es una atmósfera. Entonces, estos fenómenos son fáciles de identificar. Llamamos fusión cuando pasa de líquido a sólido y solidificación cuando pasa de sólido a líquido. El agua a presión 1 atmósfera, esto ocurre cuando la temperatura es 0 Celsius. No ocurre con una temperatura mayor, no ocurre con una temperatura menor, ocurre exactamente con 0 Celsius. Entonces, el calor latente será igual a 80 calorías sobre gramo para el agua líquida a 1 atmósfera. ¿Está bien? La diferencia entre fusión y solidificación es el signo. Y es lógico. Si yo tengo líquido y quiero pasar a sólido, por ejemplo, agua y hielo, ¿qué hago? Lo pongo adentro de la heladera, del freezer. ¿Y qué hace el freezer? Le extrae calor, le saca calor al hielo. Al agua, ¿no? Le saca calor al agua y lo solidifica. Fíjense que este calor es calor que está saliendo, para decirlo de una manera, por lo tanto, es energía que está perdiendo y por lo tanto, ¿qué signo tenía? ¿Se acuerdan? Negativo. Claro, negativo. Esto es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, si estoy pasando de líquido a sólido, o sea, estoy solidificando, el calor ahí es negativo. Por eso este signo negativo. Ese calor vendría a ser la masa por el calor latente de solidificación. Este calor es negativo, por lo tanto esto es negativo. En cambio al revés, si en vez de ir para este lado, ahora voy para el otro lado, de sólido a líquido, necesito al sólido que absorba calor, ¿sí? Necesito que absorba cierto calor para que se derrita. Es calor que está ingresando al sólido, por lo tanto es calor positivo, por lo tanto es positivo esto. Así que la diferencia, ¿sí?, eventual es justamente el signo, positivo o negativo. Lo mismo pasa cuando estoy en una situación de vaporización o condensación del agua a 1 atmósfera de presión. Vaporización es cuando paso de líquido a gas y condensación cuando paso de gas a líquido. Cuando se condensa el vapor de agua en la pared del baño o en la pared o en el vidrio es porque está ocurriendo un fenómeno de cambio de fase, cambio de estado de agregación de la materia. Está pasando de gaseoso a líquido.
En el caso del agua, ¿sí? En el caso del agua, eso ocurre cuando el agua está a 100 Celsius. Si la presión atmosférica es la normal. Si nosotros nos vamos arriba de una montaña muy alta y ponemos a hervir agua, ¿sí? Hacemos una fogatita y ponemos a hervir agua y tomamos la temperatura en ese momento, ¿sí? Tomamos la temperatura con un termómetro. Como la presión ahí no es una atmósfera, la presión es menor que una atmósfera, entonces la temperatura ya no va a ser 100 Celsius. No va a hervir el agua a 100 Celsius, sino que va a hervir a una temperatura menor. Ponele 90 grados. ¿Está bien? Por eso dicen que no puedo comer huevos arriba de todo, porque para cocinar el huevo se requiere una temperatura de 100 Celsius. No llego nunca a tener esta temperatura hirviendo agua arriba de una montaña, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, si yo tengo una campana, vamos a poner acá, ¿no? Si yo tengo una mesa y hago un experimento, en una campana de vacío pongo un vaso de agua. Ahí tengo agua. ¿Está bien? Vacío, campana de vacío. O sea que acá originalmente hay cierto gas y acá tengo un extractor de gas, se va yendo el gas, lo chupa, y entonces cambio la presión adentro. Ponele que todo esto está a una temperatura de 20 Celsius. La presión original es 1 atmósfera. Cuando la presión empieza a bajar, ¿sí? La temperatura es 20 Celsius. Pero como la presión empieza a bajar, el agua empieza a hervir y veo que en algún momento empieza a haber humo a 20 Celsius y en otro momento esto empieza a hervir. Literalmente se forman las burbujas y todo eso. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estuvo pasando? Pues estuvo cambiando la temperatura crítica. ¿Por qué? Porque la temperatura crítica depende de la presión. Entonces, vuelvo a repetir. A presión 1 atmósfera, la temperatura de ebullición es 100 Celsius. Entonces, si baja la presión, ¿baja la temperatura o sube la temperatura? ¿O depende del entorno? Baja la temperatura crítica. La temperatura, por ejemplo, en este ejemplo, la temperatura está en 20 Celsius. Pero en algún momento observo que empieza a hervir el agua. Por supuesto, si la toco está a 20 Celsius el agua. Pero ¿cómo puede ser que hierva el agua, que empieza a hervir, ¿no es cierto? Si la temperatura no es 100. Y bueno, pero que tampoco la presión es una atmósfera. Nosotros estamos naturalizados con esto, con que estamos rodeados de una atmósfera y que la presión, que la temperatura de ebullición del agua es 100 Celsius. Pero eso, la respuesta es no es siempre así. Es siempre así si estoy a una atmósfera de presión. ¿Se entiende? Bueno, ¿y qué pasa cuando cambia de fase? La temperatura se mantiene fija en ese valor. Bueno, en el caso de agua y hielo será 0 grados, en el caso de vapor de agua líquida será 100 Celsius. Y el calor latente, pues va a tener otro valor, va a ser 540, pero podrá ser positivo o negativo, según de nuevo lo mismo que pasa acá, ¿no? Según sea calor absorbido o calor cedido por el vapor o por el agua. Si es vapor y quiero condensarme, pues fíjense que tengo que ceder calor. Por lo tanto, es calor negativo. El vapor tiene que ceder calor. Bueno, el calor latente tiene unidades de calorías sobre gramo o kilocalorías sobre kilogramo, como quieran verlo. Ondina, y si es otra sustancia, pues me lo va a tener que decir el texto. Del agua ya lo van a saber, es de todos los días. Pero si es otra sustancia en la que está modificándose, por ejemplo, no sé,
plomo, que es plomo líquido y está solidificándose. Bueno, me tienen que decir cuál es la temperatura crítica en la cual ocurre eso y me tienen que decir cuál es el calor latente de fusión o de solidificación del plomo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, finalmente, para terminar un poquitito esta parte, decir que lo que ya dije antes, que todo tiende al equilibrio. A la larga, si esto tenía más temperatura que esta parte, a la larga, luego de muchos millones de choques de todas las partículas, en cierto tiempo, se logra un equilibrio térmico. Las temperaturas de este y de este se van a equiparar. O sea que a la larga esta torre de hielo se va a derretir y a la larga este tecito se va a enfriar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Eso se conoce como ley cero de la termodinámica. Básicamente dice que todo tiende al equilibrio térmico. Y que si yo coloco un tercer cuerpo a otra temperatura, pues todo va a terminar a la misma temperatura de equilibrio. Acá hay solo dos. Si coloco un tercer cuerpo acá, pues en todo van a terminar a una misma temperatura. Sí, Juan Enrique. Hoy empezamos la unidad 3. Se toma en el parcial la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 3 es termodinámica y hoy es la primer clase de termodinámica, en el cual vemos calor, básicamente. Bueno, algunos ejemplos. Momento. No quiero deschavar. Pregunta. ¿Cuánto calor debe absorber, o sea, recibir 100 gramos de hielo que está a una temperatura de -5 para transformarse en agua a 35 Celsius? Los escucho. ¿No hay que usar, profe, la fórmula de calor sensible? Ajá. O sea, tenemos dos fórmulas, ¿no? Una que es de tipo masa por calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y la otra que es Q igual a la masa por L. Esta es cuando hay cambio de estado de agregación. Esta es cuando simplemente hay cambio de temperatura. Pregunta. El hielo. ¿Puedo usar esta fórmula, esta de acá, y directamente plantear esta masa que es 100 gramos y la temperatura final es 35 y la temperatura inicial es -5? ¿Puedo hacerlo? No. No sabemos Bien. el calor específico, ¿no? Sí, te lo doy. Mira, el calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre grado Celsius. El calor específico del agua es 1 caloría sobre grado Celsius. ¿Y qué más? El calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo. Y el calor latente de solidificación es -80 calorías sobre gramo. Bueno, entonces, ¿podemos hacer directamente eso? No, muy bien. ¿Por qué no? Porque ese es para calor sensible cuando hay diferencia de temperatura, no de estado de agregación. Muy bien. Es una misma sustancia en una misma estado de agregación que cambia la temperatura. Pero acá hay dos estados de agregación distintos. Entonces no puedo hacer todo en uno. ¿Está bien? No puedo, eso que dice, perdón Nara, no se podría porque estaría cambiando de estado de agregación, sí. Muy bien, para que el hielo pasara a agua, ¿a qué temperatura tenía que estar? ¿A 0 grados? Claro, muy bien, a 0 Celsius. ¿Está bien? Así que
Para poder transformar el hielo en agua, primero tengo que llevar el hielo de -5 a 0. Y ahí hay una primera transformación entonces. Ahí necesito un cierto calor Q1, donde el hielo sigue siendo hielo, pero lo que pasa es que hay una diferencia de temperatura. Ese calor Q1 es de este tipo, ¿sí o no? Sí. Donde tengo la masa del hielo, 100 gramos, el calor específico del hielo, 0,5, la temperatura final, que es 0, y la temperatura inicial, que es -5. Muy bien, ahora, ¿qué ocurre a partir de ahí? Ahora tengo hielo, con ese calor Q1 tengo hielo a 0 grados. Ahora, ¿qué ocurre? Si sigo absorbiendo calor. Si sigue el hielo ese sigue Pasa absorbiendo. líquido. Ha estado líquido. Exacto, cambia de estado de agregación, ¿no? Muy bien. Cambia de estado de agregación. Entonces, necesito saber cuánto calor requiere, lo voy a llamar Q2, para de hielo transformarse en agua. Y todo eso se da a una temperatura constante de 0 Celsius. Para calcular este Q1, entonces ahora voy por esta fórmula. Q2, perdón, no Q1. ¿Sí? Ahora, una vez que... entonces, yo ya calculé lo que necesito para llevarlo el hielo a 0 grados. Ahora calculé lo que necesito para transformar un hielo, esa cantidad de hielo de 0 grados fija, a agua. ¿Está bien? ¿Y ahora qué necesito? De lo que te dio pasar a 35 grados. Claro, tengo agua ahora a una temperatura de 0 Celsius y ahora necesito pasarla a 35. Ese es un calor tipo 3. Este calor tipo 3, ¿es tipo latente o tipo sensible? Sensible. Sí, sensible. Claro. Que no hay Voy a cambio de agregación. Estado, exacto. No hay cambio de agregación. Entonces voy a calcular esa masa, pero ahora, ojo, el C que tengo que poner acá es el del agua, porque ya está en agua. Ya es agua. La temperatura final es 35, la temperatura inicial es 0. ¿Estamos? Así que, ¿qué calor total necesito para llevar de esta foto inicial, de esta foto inicial a esta foto final? ¿Qué calor total necesito? Pues la suma de este calor más este más este. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ahí se lo calculé. Entonces ahí se lo calculé y dijo, bueno, primero voy a pasar de 0 a 5 y es hielo. Y me da 250, fíjense que es positivo. Luego el cambio de agregación, estado de agregación. El hielo mantiene su temperatura en 0, pero va paulatinamente transformándose en agua y termina en agua a 0. ¿Cuánto requirió para hacer toda esa transformación? Y la masa original por el calor latente, en este caso de fusión. Hago la cuenta, me queda 8000. Luego, el agua pasa de 0 Celsius a 35, así que calculo la masa por el calor específico del agua, por la variación de temperatura, y me da 3500. El calor total es la suma de esto más esto más esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa si el sistema no es ni agua, ni plomo, ni nada, sino que es un gas ideal? Si es un gas ideal, tengo por ahora dos evoluciones posibles, o dos procesos. Uno, lo encierro en un émbolo, o sea, lo encierro en un recipiente que tiene un émbolo, y le propongo que el émbolo quede fijo. Por lo tanto, enciendo la hornallita, le ingreso calor,
¿Está bien? Y lo que ocurre es que hay un cambio de presión y hay un cambio de temperatura, pero el volumen se mantiene constante. Como es un gas y es un gas ideal, entonces voy a cambiar un poquitito. El calor, primero es sensible, pero el calor es, en vez de ser la masa por el C, es el número de moles por el calor específico o volumen constante, que lo rotulo como CB. Y lo tengo que multiplicar por la diferencia de temperatura, la final menos la inicial. O sea que esta es la expresión, la fórmula de calor para un gas ideal, cuando la evolución es a volumen constante. Si en cambio destrabo y dejo que la traba esta, el émbolo, suba o baja, entonces ahora el volumen va a cambiar. En este caso, por ejemplo, está siendo comprimido el gas. Está disminuyendo su volumen. Fíjense que la presión, la temperatura cambia, el volumen cambia, pero voy a cuidar de que la presión se mantenga constante. ¿Cómo? No es un problema de ustedes. Afirmo que se mantiene constante. Bueno, y el calor intercambiado en esta evolución para un gas ideal es el número de moles por el Cp, y el Cp es el calor específico a presión constante por la diferencia de temperatura. Finalmente decirles que el calor específico a volumen constante o a presión constante depende si el gas es monoatómico o diatómico. O sea que el Cp y el Cv tienen estos valores donde R es la constante de los gases universales, tanto en esta forma escrita o de esta forma, como quieran. ¿Está bien? Fíjense que el Cp siempre es más grande que el Cv y en el gas diatómico es mayor que en el gas monoatómico. En el texto, seguramente, si es un gas ideal, primero me van a decir, es un gas ideal. Segundo, me va a decir la cantidad de moles. Y tercero, me va a decir si es monoatómico o diatómico. Si no me lo dice, asumo que es monoatómico. Lo que no puedo es asumir que es un gas ideal si no me dice que es un gas ideal. ¿Está bien? Así que, y este es el típico, el problema 11 de la guía sale con eso. Sí. ¿Cuál tenés Esta. Este básicamente es el problema 11 de la guía. Listo. Igual tenés el precio, ¿eh? Bueno, finalmente vamos a calorimetría. O sea, ahora nos interesa estudiar algo. O sea, calcular algo, básicamente. ¿Qué nos va a interesar calcular? ¿Qué nos anima a calcular? Bueno, por ejemplo, la temperatura final, o algún calor interviniente, o algún calor específico de alguna sustancia. ¿Está bien? Todas esas cosas nos animan a querer calcular algo. Muy bien. Acá les presento dos calorímetros. Uno de laboratorio, básicamente es una pared diatérmica, y acá tengo un montón de cosas. Tengo un termómetro, acá tengo la posibilidad de medir la temperatura, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo un tester que mide muchas cosas. Según donde lo ponga, mide lo que sea. Particularmente lo voy a poner para medir temperatura. Y mejor dicho, es esta punta, perdón, es el sensor de temperatura. ¿Está bien? Entonces, lo prendo y me sensa temperatura. En este momento, en esta habitación, hay unos 24 grados Celsius. Si yo... No se ve mucho con el fondo. ¿Así? Ahí ¿Se sí. ve? ¿Está bien? Si yo, fíjense, le pongo mi mano al sensor, cambia la temperatura, ¿sí o no? Tengo una temperatura de piel más o menos 28, 27. Si yo se lo pongo a mi café con leche, obviamente voy a mojar esto. Mi café con leche está a 23 grados. Fíjense que la temperatura ambiente ahí está, más o menos 22, 23 grados, que coincide con la temperatura ambiente. ¿Está bien? 22 grados más o menos, 21, 22, adentro de la tacita.
¿Está bien? Porque bueno, la tacita estaba más cerca de la ventana está abierta, está un poquito a menor temperatura. ¿Se entiende? Entonces, ese calorímetro tengo un montón de sensores, posibilidades extra. Otro calorímetro más berretón, o más rústico más que berretón, es el termo. Yo podría poner un termo, el termo tiene paredes adiabáticas, el calorímetro también. O sea que trato que no haya ni fuga ni ingreso de calor. ¿Está bien? Y entonces en el termo podría poner agua, hielo, agua a 20 grados, hielo a -10, un pedazo de plomo a 300 grados. Cierro todo eso y veo qué pasa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una experiencia. Lo mismo ocurre con el calorímetro ese de laboratorio. Lo que pasa es que en el calorímetro de laboratorio puedo hacer cositas más interesantes. ¿Está bien? Porque puedo medir más con exactitud algunas cuestiones. ¿Hasta acá bien? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ponele que yo tenga un calorímetro, ¿sí? Y que adentro del calorímetro tenga paredes adiabáticas, o sea, no hay fuga de calor ni ingreso de calor. Que tenga una cierta cantidad de agua adentro y que ponga un cacho de hierro. Ponele que el hierro esté a 400 Celsius y que el agua esté a 25 Celsius. ¿Está bien? Como no hay forma de que se escape ni que ingrese calor, entre los elementos se las van a tener que ingeniar para interactuar. De hecho, ¿qué es lo que va a ocurrir? En palabras sencillas. ¿Van a intercambiar entre ellos temperatura hasta llegar a un equilibrio? Bueno, pero más que temperatura, que intercambian. Cada uno de ellos cambia su temperatura, sí, pero no intercambian la El temperatura. ¿Qué es calor lo que van a ceder o Exacto. absorber calor. ¿Quién va a ceder calor? ¿El plomo? De hierro, el plomo. Claro, el metal va a ceder cierta cantidad de calor. ¿Está bien? Q. Ponele que llamémoslo Q1. ¿Y qué va a pasar con el agua? Va a recibir. Va a recibir, exactamente. ¿Cuánto va a recibir? La cantidad Q1. Sí, very good. Muy bien. Esta en tal caso es el calor que se dio el metal. Y esto es el calor que absorbió con B larga, ¿no? El agua. ¿Está bien? Pero es la misma cantidad. Es como si yo tuviera dos personas adentro de ese calorímetro y lo que intercambiaran fueran dinero. ¿Está bien? Claro, no es el ejemplo muy apropiado porque en tal caso el dinero es algo tangible. Entonces, en tal caso yo me quedo con dinero y no es que yo me quedo con calor. ¿Está bien? No es un buen ejemplo ese. Pero bueno, de alguna manera, a ver si hay un ejemplo que el otro día lo escuché que me pareció interesante. No es lo mismo el aire que el viento. Yo puedo contabilizar cuánto aire tengo en esta habitación y puedo contabilizar cuánto aire hay afuera de la habitación. ¿Está bien? Y el viento en tal caso sería ¿qué cosa? Un intercambio de un fluir de ese aire. ¿Está bien? Acá el que hace de viento sería el calor. Y el que hace de aire vendría a ser las sustancias estas. ¿Está bien? Medio raras igual el parangón, digamos. Pero bueno, no se me ocurre algo. De cualquier manera, ponele, si esta fuera Ondina y el agua fuera uno de ustedes, y entonces yo le doy un billete de 100 pesos, entonces yo perdí 100 pesos, pero ustedes ganaron 100 pesos. La transacción en total, ¿cuánto fue?
Entró 10, salió 10, en total cierra 0. ¿Se entiende? Bueno, y esto es lo que viene. La única fórmula que ustedes van a tener para calcular cualquier cosa, tanto sea la temperatura como C, como algún Q, va a ser esta de acá, que dice que los calores intercambiados, la suma de los calores intercambiados es efectivamente 0. Y es lógico, ¿no? Si la suma de los calores será, en este caso, el calor que se dé el hierro o el metal, más el calor que absorbe el agua. Uno es menos Q1 y el otro es más Q1. Moraleja es 0. ¿Está bien? Este calor, que es calor cedido, era calor negativo, ¿no? Tenía signo negativo. Y este tiene signo positivo. En módulos son iguales, pero uno es positivo y el otro es negativo. Uno es cedido y otro es absorbido. La suma es 0. Entonces, esta es la única fórmula por el cual ustedes van a conocer algo. Moraleja, hasta ahora tenemos 4 fórmulas. Tenemos como machete, ¿no? Que el calor sensible es la masa por el calor específico, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Que el calor latente es la masa por el calor latente. Estas serían las dos formas de calor. Después sé que el calor, que la capacidad calorífica es M por C, o sea, esto de acá es M por C, también lo podría llamar C mayúscula, ¿no? Otra formulita, capacidad calorífica. Y finalmente sé que en un calorímetro, o sea, en un recipiente cuyas paredes son adiabáticas, la suma de los calores intercambiados es 0. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que toda esta porquería va a tender a un equilibrio, por lo tanto, la temperatura final del sistema es la que llamamos temperatura de equilibrio. ¿Hasta acá bien? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, otra pregunta les hago sobre este mismo. Una vez entendido esto, saco esto. Pregunta. Dado este estado inicial, dado este estado inicial, no me acuerdo que había dicho que era 25, ¿no? La temperatura inicial del agua. 25. Dado este estado inicial, la porquería está a 400 grados y esto a 25 grados. Y dado que todo termina en una misma temperatura de equilibrio a lo largo de un tiempo, yo sé que el metal, si es sólido, lo que va a hacer el metal es bajar la temperatura, ¿no? El metal no le queda otra que bajar la temperatura. Si es sólido, se va a quedar en una situación de ser sólido. Así que no va a cambiar de estado de agregación el metal. Pero ¿qué pasa con el agua? El agua va seguramente a subir su temperatura, ¿o no? Sí, Y tengo ciertos riesgos cuando el agua sube su temperatura. Podría ser que la temperatura final fuera menor que 100. Y entonces es agua líquida y queda en agua líquida, no pasa nada. Sí hay un intercambio de calor, pero es líquido y es líquido, no termina siendo otra cosa. ¿Está bien? Podría ser el caso donde la temperatura fuera igual a 100 Celsius. Y ahí podría llegar a pasar que justo llega a 100, entonces de líquido queda líquido, o es 100 pero tiene más temperatura, más calor ingresado, por lo tanto de líquido se está transformando en vapor, y esto se puede transformar todo o una parte, o sea, una parte o la totalidad del agua en vapor.
Puede haber una mezcla de agua y vapor, o puede haber todo vapor. Se transformó todo en vapor. Y la tercera expectativa posible es que la temperatura final sea mayor que 100. Y si es mayor, entonces ya tengo todo en vapor. Y no solo el vapor está, o sea, no solo se transformó en vapor, mejor dicho, sino que además puede ser que la temperatura final sea mayor que 100 Celsius. Por supuesto, no puede haber agua a 120 Celsius, así como no puede haber vapor a 90 grados. ¿Está bien? Si la presión es una atmósfera. Así que, ¿para dónde fue a parar el agua? Esta es la pregunta final, ¿no? ¿Cómo terminó el agua? Porque el plomo o el metal me queda claro cómo terminó. No hay mucho misterio, ¿no? Pero está claro que tengo un misterio pavoroso de qué es lo que le está pasando al agua. ¿Lo sienten ese misterio o no? ¿O no lo ven? Sí, profe. ¿Sienten la angustia de no saber qué mierda le pasó al agua? Perdón la expresión. ¿O no? Sí, Si sí, la la siento, sienten, profe. si la sienten es un buen camino. Si no la sienten estamos muertos. Pero si la sienten es un buen sentimiento ese. Necesito ese sentimiento. ¿Alguien no tiene la menor idea de lo que estoy hablando? Calle, dígalo ahora o calle para siempre. Tengo un hambre, no sé por qué, pero desayuné en la mañana temprano y ahora me estoy muriendo de hambre. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí, qué hora es? Las 12, ¿sabes? Estamos de acuerdo que yo me perdí en serio. Juan Enrique. A ver. Juan Enrique. Tengo agua. Acá, mirá. ¿Lo ves el agua? Imagínate que esto es hierro que está a, no sé, a una temperatura muy elevada. ¿Está bien? Y todo esto lo encierro en un recipiente adiabático. ¿Está bien? Donde ya no hay contacto con el exterior. No hay posibilidad de intercambio ni de materia ni de calor con el exterior. ¿Estamos de acuerdo? Y los mezclo. Pero imagínate que esto es un hierro que está al rojo vivo y lo meto ahí adentro. ¿Qué podría llegar a pasar con el agua? Es una pregunta directa a Juan Enrique. Podés hablar, Juan Enrique, porque me cuesta mucho ir al chat y volver del chat. ¿Qué podría pasar con el agua? ¿Qué te imaginas? Vamos, Juan. ¿Alguna vez viste la película esa donde, alguna película, no sé, donde sacan un pedazo de hierro, de metal fundido, ponele, hacen un tenedor fundido y lo enfrían en agua y empieza a salir vapor? ¿O no? ¿De dónde salió ese vapor? Es agua que se evaporó, agua que estaba en forma de agua, pero que empezó a evaporarse. Evidentemente ahí hubo una transformación de cambio de fase, una transformación de estado de agregación. También hay agua que era líquida y que pasó a ser vapor de agua. Pero bueno, en ese caso no se evaporó toda el agua, se evaporó un poquito de agua y salió mucho humo. ¿Sí o no? Decime que algo viste de eso, por lo menos. Bueno, acá lo que nos está pasando es que no sabemos, esto está encima todo encerrado. Le puse algo muy caliente, a mucha temperatura, ¿ok?
Y no sé si terminó pasando que el agua dejó de ser agua y se evaporó por todos lados. No tengo la más pálida idea. Entonces tengo que tener ciertos criterios, porque más luego voy a tener que usar esta fórmula, ¿no? Esta que está acá, esta que está ahí. Entonces necesito sumar los calores intercambiados. O sea, necesito tener una idea de qué pasó con el agua, porque después tengo que sumarlos ahí adentro, todos esos calores. Así que si no tengo una idea, ¿qué voy a sumar? ¿Qué calores intercambiados ocurrieron? ¿Se entiende? Necesito tener una idea de lo que le está pasando al agua. Entonces yo lo que les vamos a enseñar es un criterio. Y el criterio es a partir de un gráfico. Entonces lo que van a tener que hacer para darse cuenta de qué es lo que te está pasando eventualmente, particularmente al agua, es hacer un determinado gráfico. Primero les voy a enseñar cómo leer el gráfico. Y después vamos a verlo en acción. ¿Está bien? ¿Cuánto me ayuda? Muy bien. El gráfico es de... esperen que cambio a modalidad. El gráfico es el gráfico de temperatura en función del módulo del calor. Siempre el calor es horizontal, siempre el calor es en módulo, con lo cual acá puede haber calor negativo o calor positivo, pero ahora lo voy a jugar negativo o positivo, lo voy a jugar distinto. Acá siempre va a ser valores positivos porque van a estar en módulo de calor. Muy bien, imagínate que tengo una sustancia cualquiera, una que inventé yo, y que la tengo a menos 15 Celsius. Y que hay un proceso en el cual cambia de temperatura y llega a 38 Celsius. Calculo cuánto fue el calor absorbido en ese esquema y me da 250 calorías. Con lo cual, una vez absorbidas 250 calorías, la temperatura ahora es 38 Celsius. Entonces, grafico. Siempre son rectos estos gráficos, porque justamente tiene que ver con esto, MC delta T. Fíjense que la relación entre calor y... voy a ponerle cualquier cosa, a ver qué puedo ponerle. Bueno, sí. Fíjense que la relación entre calor y temperatura es lineal, ¿está bien? Es de tipo I igual mx más b, en este caso mx, ¿está bien? Fíjense que la C es la pendiente de la recta, ¿está bien? La única diferencia, perdón, no es la pendiente porque justamente me fui de tema. La única diferencia es que habitualmente el horizontal, ¿no? El eje horizontal es el eje horizontal es la variable independiente. Y acá y el eje vertical es la variable dependiente. Habitualmente Y dependía de X. Entonces será MX, por ejemplo, la ecuación de la recta, más B. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero graficar Y, la grafico así, que es la variable dependiente, y X la grafico así porque es la independiente. Bueno, acá está al revés. La variable dependiente está en la horizontal y la independiente está vertical. ¿Está bien? Así que en realidad es como si estuviera así, dado vuelta eso. Entonces la pendiente de esta recta no es la masa, es la pendiente. Le pongo así, pendiente. Es la inversa de esta porquería, es 1 sobre C, calor, o lo que es lo mismo, 1 sobre la masa por el calor específico. ¿Está bien? Muy bien. Si la pendiente es positiva, esto implica que el calor es positivo, o sea, es calor absorbido.
Si la pendiente es negativa, esto implica que el calor tiene signo negativo, o sea que es calor cedido. ¿Está bien? Fíjense que acá es calor absorbido y acá es calor absorbido. La pendiente es positiva. O sea que estos 250 son efectivamente positivos. Si yo tuviera un elemento así, ahí diría que son 250 pero negativos, porque la pendiente es negativa. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Por otro lado, ¿qué más sé? Entonces, estaba que, fíjense que salgo de menos 15 y llego a 37. Así que este tipo de calor, donde hay pendiente positiva o negativa, es de tipo sensible. Es un calor de tipo Q igual mc por delta T. ¿Está bien? Tanto esta parte como esta parte, fíjense que es calor tipo sensible. ¿Y qué pasa cuando la pendiente es 0? Y bueno, ahí fíjense que es un proceso donde la temperatura se mantuvo siempre igual. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo a lo largo de esta meseta? Bueno, pues ahí hay lo que se está procediendo a dar un cambio de estado de agregación. ¿Está bien? Acá está en verde eso. O sea que hay momentos donde la pendiente es positiva. Digamos, donde se observa la pendiente, no pendiente, ahí se observa físicamente que hay un cambio de fase, un cambio de estado de agregación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que si yo puedo escribir un gráfico así de la sustancia, me podría ayudar en algo. Todavía no saben en qué, pero en principio les estoy enseñando a armar este tipo de gráficos. Tengo temperaturas y bueno, si en este caso les di como dato, ¿no?, los calores requeridos que se van sumando en este caso, ¿no? De acá para acá son 250, de acá para acá es 1000, de acá para acá es 100. Total, para toda esta evolución fue de 1350. Muy bien, hasta acá es solamente de qué trata este gráfico. Ahora vamos a ponerlo en acción. ¿Está bien? Vamos a ver qué ocurre. Bueno, me imagino dos sustancias cualesquiera. En este caso me voy a suponer que tengo inicialmente plomo a 100 Celsius, 300 gramos de agua a 40 Celsius y 500 gramos de plomo sólido que está a 300 Celsius. Me dan los calores específicos, del agua ya lo tengo, el del plomo sólido es este, y me piden evaluar el estado final del sistema, del conjunto. El sistema sería el plomo más el agua, ¿no? Bueno, yo ya sé que todo va a tender al equilibrio, con lo cual va a haber una temperatura final llamada temperatura de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces no tengo la menor idea de lo que va a ser el agua. De nuevo, el plomo más o menos tengo una idea. Va a quedarse sólido o va a disminuir su temperatura. Pero el agua no tengo la más pálida idea de lo que va a ser. Porque encima la temperatura del plomo es muy alta, son 300 Celsius. Entonces lo que voy a hacer es el gráfico. Primero voy a graficar el plomo, porque el plomo es sencillo. Pero ¿qué gráfico del plomo? Entonces lo que voy a hacer es hacer hipótesis. Digo, mira, el plomo está a 300 Celsius. Voy a hacer de cuenta, lo imagino solo, está el plomo solo, a 300 Celsius. ¿Está bien? Si yo lo agrego a un lugar, a un calorímetro donde hay agua a 40, ¿qué es lo que va a hacer el plomo? Pues va a bajar su temperatura, ya me lo dijeron. ¿A qué temperatura? Bueno, hago hipótesis. ¿Qué es lo peor? ¿A qué temperatura más baja podría llegar el plomo?
Y si del otro lado tengo agua a 40, pues a 40 grados, ¿está bien? ¿Podría llegar a 0 Celsius? O sea, tengo agua a 40 y eso a 300, todo encerrado. ¿Podría llegar a 0 Celsius? No. No. Pero bueno, si ustedes se despistan y quieren hacerlo a 0 Celsius, ponerle que llegue a 0 grados, bueno, qué sé yo, tendrán algo. Si lo grafican bien, igual sirve, aunque yo sé que nunca va a llegar. ¿Está bien? Bueno, entonces calculo, yo particularmente hice la hipótesis de que el plomo llegaba a 40 grados, que es lo más bajo que podría llegar. Hice el cálculo con calor sensible, la masa por el calor específico, por la temperatura final, 40, menos la inicial, me dio menos 3.900. Es coherente porque es calor cedido, así que acá sí hay que tener mucho cuidado con hacer bien el gráfico, ¿está bien? O sea, si no al tuntún, me refiero que tiene que tener una escala apropiada, ¿está bien? Muy bien, entonces yo sé que el calor es 3.900 en módulo cuando la temperatura es 40. Así que tengo, espera que lo voy a poner en rosa, naranja. Bueno, tengo ahí arriba la temperatura de 300 y acá abajo la temperatura de 40. Y esto es cuando se dio 3.900. Es cedido porque tiene pendiente negativa y este valor siempre lo pongo como positivo, ¿no? Porque es el módulo. Bueno, junto esos dos, ¿no? Con una recta y ese es el gráfico del plomo. Hasta ahí todo bien. Ahora voy al agua. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Voy al agua. ¿Qué le puede llegar a pasar al agua? Bueno, lo peor que le puede llegar a pasar al agua líquida es que llegue a la temperatura 100 Celsius, que sería el punto crítico del agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y después, ¿qué es lo peor que le podría llegar a pasar al agua que ya está en 100 Celsius? ¿Vaporizarse? Exactamente. Vaporizarse toda. ¿Está bien? Y transformarse toda ella en vapor. Pero bueno, vamos paso por paso. Primero vamos a hacer la primera cuenta. ¿Qué calor se requeriría en esa hipótesis de que llega a 100 Celsius? ¿Qué calor requeriría el agua? Bueno, sería también de tipo sensible. Sería la masa por el calor específico del agua por la temperatura final 100 menos la inicial 40 me da 18.000 calorías. Así que lo grafico. El agua sale de 40 Celsius, llega a 100 Celsius luego de haber absorbido 18.000 calorías. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con la feliz noticia de que se cruzaron estos dos gráficos en ese intervalo. ¿Está bien? Se cruzaron esos dos gráficos. Donde se cruzan, se detiene la evolución. O sea, esto todo ya no existe más, porque ya llegaron a un equilibrio. ¿Está bien? O sea que mi hipótesis eran exageradas. Jamás va a llegar a 100 Celsius y el plomo no va a llegar a 40. Todo se va a detener antes. Donde se cruzan donde se intersectan las dos curvas, ahí se detiene toda la evolución y el estado llega, el sistema llega a un estado de equilibrio. ¿Está bien? Y ahí se detiene y justamente, fíjense, donde se unen, ahí va a ser la temperatura de equilibrio. Así que el gráfico, por lo menos, no me va. El gráfico muy pocas veces me dice cuál es la temperatura de equilibrio. El gráfico me va a decir entre qué márgenes de temperatura está. Así que saco como conclusión de que la temperatura de equilibrio va a ser menor que 100.
y obviamente va a ser mayor que 40, pero lo que me interesaba era esto, que sea menor que 100. ¿Está bien? Y entonces ahora, uy, me quedó todo ahí. Entonces ahora voy a ir a la ecuación analítica, voy a resolver analíticamente cuánto vale la temperatura final. Bueno, ahí estamos. Entonces ya sé que la temperatura de equilibrio es un poquito más arriba de 40, pero es mucho más abajo de 100. Así que pongo la ecuación. Dice la suma de los calores intercambiados es 0. ¿Qué calores intercambiados? Pues acá el gráfico me dice qué calores intercambian. El plomo está cediendo cierta cantidad, el agua está absorbiendo cierta cantidad y el agua, este calor es calor sensible. No está cambiando de fase. Así que, bueno, el calor del plomo va a ser sensible, 500 gramos por esto, por la temperatura de equilibrio menos la inicial, más el calor que cede el agua, que es 300 por 1, que es el calor específico, por la temperatura menos 40, temperatura de equilibrio. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver la cuenta. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo resuelvo la cuenta? Bueno, hay muchas formas. Yo les sugiero la siguiente. Multiplico estas porquerías y multiplico estas porquerías. Me va a dar un número. Luego aplico la distributiva. Esto multiplicado el t menos esto multiplicado esto. Esto multiplicado t menos esto multiplicado esto. Me van a quedar factores que son números y factores que son números por temperatura de equilibrio. Sumo los factores que tengan temperatura de equilibrio y sumo resto los factores que sean numéricos. Y luego los tiro para el otro lado de la igualdad. Los números los tiro para el otro lado y finalmente despejo la temperatura. En este caso me dio 52,38 Celsius, que fíjense que es mayor que 40, pero está ahí nomás, y es menor que 100. 100 estaba por acá. Bueno, no sé dónde estaba, pero era bastante lejos de 100. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿No nos quedaría la variación de temperatura? A ver, ¿cómo por ejemplo? No entiendo. La variación, fíjate, si querés la variación de temperatura sería la del plomo, sería 52,38 menos 300. ¿Cuánto vale eso? Más o menos 247. 47. O sea que el plomo bajó 247 grados. Y el agua, 52,38 menos 40, subió 12,38 grados. O sea, uno bajó un montón y el otro subió poquito. Mucho más grande que 40, o sea, hubiera mucha diferencia. ¿Significa que hice mal el cálculo? No, puede ser, porque el cálculo es estimado. El problema es si te dio acá 120. Ponele que hiciste el cálculo, ¿no? Y llegás a la conclusión de que la temperatura de equilibrio es 102 Celsius. Y listo, decís, es esa. Pero tengo que tener una mirada crítica. ¿Puede ser esa la temperatura de equilibrio? En este contexto, no, bajo ningún punto de vista. Primero porque no hay agua. Acá estoy diciendo que lo único que hay es agua. A 102 ya tengo todo vapor. O sea, primero que se transformó en vapor y después tengo que todo el vapor subió 2 grados la temperatura. ¿Está bien? Y segundo, que el gráfico, bueno, ya te había dicho que estaba por abajo de los 100. Así que hiciste mal el cálculo. Ahora, si a vos te dio 50, a mí me dio 52,38 y a vos hiciste el cálculo y te dio 58,25 y no te das cuenta si hiciste mal el cálculo o no. Porque no. ¿Está bien? No podés darte cuenta a priori.
Una forma de darse cuenta es poner ese valor acá adentro y chequear, hacer todos los cálculos y chequear que efectivamente da 0. Esa es una forma. Sí, decime. ¿Puede ser que tengamos más de 2 sustancias? Si tenés más de 2 sustancias, el gráfico ya no sirve, pero si una de las sustancias es el calorímetro, no tengo mucho más tiempo, pero les dejo ya hechos, ya saben, ¿no? Ya están hechos estos dos problemas, el 5 y el 6, pero ponele el 6. El 6, primero, bueno, voy a la segunda parte, dice calcule la temperatura de equilibrio de la mezcla. Entonces, la primera es darse cuenta sin haber hecho el gráfico. En este caso es fácil darse cuenta porque no hay, ahí dice cómo, así que no se preocupen, está todo ahí. Pero justo porque las masas son iguales, entonces ahí no hay tanto problema. El problema es cuando las masas son distintas, entonces ahí sí o sí tenés que hacer el gráfico para darte cuenta que igual acá hay dos sustancias, platino y agua. Pero fíjate la parte C. Dice, repite el cálculo suponiendo que la capacidad calorífica del recipiente no es despreciable, sino que vale 20 calorías sobre grados Celsius. O sea, que en la primera parte vos tenías solamente el platino y el recipiente y agua, ¿no? La primera parte, la parte B particularmente, tenías agua más platino. Y el recipiente te dice que no pasaba nada con el recipiente en sí mismo, porque te decía que desprecias su capacidad calorífica. O sea, era como que el recipiente no pasaba nada. Ahora, en la parte C, además del agua y el platino, dentro de tu sistema también está el recipiente, o sea, el calorímetro. El recipiente. Acá tenés 3 sustancias. Acá tenés 3 sustancias. ¿Está bien? Pero bueno, ¿qué haces acá? Entonces, yo te sugeriría que hagas el gráfico de estos dos, porque el recipiente no va a modificar mucho la temperatura. La va a modificar, pero no mucho la temperatura de equilibrio. Entonces, hace el de las dos sustancias para tener una idea somera de cómo va a quedar todo. Y después, cuando haces la cuenta, le pones el recipiente. La cuenta está hecha acá. Miren. Entonces, agrego, ¿no? Tengo el calor del agua, más el calor del platino, más el calor del calorímetro. Ya sabíamos que la temperatura era menor que 100, así que esto es calor sensible, y este también es calor sensible. Porque el calorímetro no se puede derretir, si no pierdo todo. ¿Está bien? Es sólido siempre. Entonces tengo la masa de agua por el calor específico del agua, por la variación de temperatura, o sea, la de equilibrio menos la inicial. Tengo la masa del platino por el calor específico del platino, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del platino. Más, y acá viene, ¿no? Más, ¿qué tengo ahí? Pues tengo, en vez de escribir esto como masa por el calor específico, por la temperatura final, que va a ser la de equilibrio también, menos la temperatura inicial, en vez de escribir masa por calor específico, directamente lo transformo en capacidad calorífica. Y este dato es el dato que te dan. Así que te dan cuánto vale la capacidad calorífica. Otra cosa que no sabes es cuál es la temperatura inicial del calorímetro. Bueno, lo que tenés que identificar es que está, antes que vos pusieras todo lo que tenés que poner, que está primero adentro del calorífico, del calorímetro. En este caso estaba el agua. Entonces la temperatura inicial del agua coincide con la temperatura inicial. Están en equilibrio, ¿no? El agua y el calorímetro al principio, antes de que le ponga el platino. Así que la temperatura inicial del calorímetro va a coincidir con la del elemento que tenga primero. En este caso es el agua. Bueno, de nuevo, hago la cuenta, ¿no? Esto lo distribuyo acá y acá.
Esto lo distribuyo acá y acá. Esto lo distribuyo acá y acá. Así que me va a quedar 200 por esto, 200 por esto, esto. Esta porquería por esto queda esto. Esta porquería por esto queda esto. Esta por esto queda esto. Y esta por esto queda esto. Ahora sumo los números, sumo resto los números y los paso para el otro lado. Y de este lado hago sumo esto, más esto, más esto. Y me queda esto. Bueno, listo. Ahora esta cosa que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda esta temperatura. Fíjate que no es tan distinta de es apenas diferente de la temperatura cuando no existía el calorímetro, cuando no intervenía el calorímetro. ¿Estamos? Bueno, está todo hecho. ¿Está bien? Dejo de y dejo de grabar también. Voy a detener la grabación.